reciban todos un saludo cordial. Bueno, en este día vamos a estudiar un tema muy interesante que lo hemos titulado ¿Qué consejo sigues y de quién? Y lo asociamos con el concepto de cuerpo que el Señor define en su palabra para hablar de nosotros. La Biblia dice que nosotros, los que creemos en Jesucristo, somos como un cuerpo del cual Él es la cabeza y todos nosotros estamos unidos entre sí por las coyunturas que nos ayudamos mutuamente para ir edificándonos en amor. Entonces hay un concepto de unidad, hay un concepto de crecimiento y hay un concepto de ayuda mutua, hay un concepto de interdependencia los unos de los otros. En ese concepto de interdependencia los unos de los otros, yo necesito recibir consejo de las personas que me rodean, necesito dar consejo a las personas que me rodean y necesito recibir el consejo que viene de Dios. Yo necesito depender de Dios y ser interdependiente con las demás personas que hacen parte del cuerpo para ir creciendo a la par y que el cuerpo crezca de manera equilibrada. Entonces, alrededor de ese concepto vamos a tratar hoy el tema de quién recibo consejo y si lo recibo o no. En general podemos decir que los seres humanos damos y recibimos consejo y en la Biblia encontramos los reyes en el Antiguo Testamento rodeados de consejeros para tomar decisiones militares, para tomar decisiones espirituales, para tomar decisiones en su proceso de desarrollo de su reinado. Consultaban a los sacerdotes, consultaban a los profetas, consultaban a sus asesores. Vemos también a los discípulos trabajando en equipo, trabajando en grupo, siempre andaban en equipo, siempre andaban en grupo. El Señor, la Biblia habla de que los mandó en misiones a hacer algunas tareas específicas y los mandaba de dos en dos. Vemos a Pablo que siempre trabajaba también en equipo, estaba con Bernabé o con Silas o con Timoteo, o sea, hay un concepto de interdependencia. Entonces es importante que entendamos que en esa interdependencia vamos a dar y a recibir consejo y que necesitamos estar seguros de si debo aceptar ese consejo o si lo debo desechar, ¿no? Este es un tema importante, obviamente, y necesitamos entenderlo claramente. A nivel general, nosotros podemos decir que hay 4 fuentes posibles de consejo y que está en nosotros identificarlas para saber si sigo ese consejo o no. La primera fuente de consejo es Dios mismo, el consejo que recibo de Dios, el consejo que recibo a través de su palabra cuando Dios me habla y me dice qué debo hacer. La segunda fuente son las personas que me rodean, son fuente también de consejo. La tercera fuente soy yo mismo, mi propio conocimiento, entendimiento de las cosas, el análisis, la experiencia que hago, mi inteligencia. Pues yo me aconsejo a mí mismo de qué debo hacer con base en un criterio que yo determiné y establecí. Y la cuarta fuente de consejo es el diablo, es el enemigo. Entonces son 4 fuentes de consejo: Dios, aquellos que me rodean, yo mismo y el enemigo. Y para estudiar esto vamos a ver el caso del rey David. ¿Quién era David ante los ojos de Dios? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, describen a David. Dice así: después de quitar a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces fíjense la imagen que David tenía delante de Dios: un hombre conforme a mi corazón. Eso lo dice Dios, que hará toda mi voluntad. O sea, David era un hombre que amaba a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que estamos hablando de una persona que tenía un vínculo cercano con Dios. David, en su estilo de vida, apartaba tiempo para buscar a Dios, para conocer su voluntad, consultaba con Dios todas sus decisiones, se rodeaba de consejeros a quienes consultaba continuamente. Era un hombre de alabanza y oración como estilo de vida. Dice la Biblia que entre 5 y 7 veces al día David oraba y alababa a Dios. Y no era un ritual que él hacía para cumplir con Dios, no, era porque él disfrutaba estar en la presencia de Dios. Apartaba esos tiempos porque era importante saber qué decía Dios de sus decisiones y de sus planes. Lo tenía como estilo de vida. Y dice la Biblia obviamente que David compuso múltiples salmos
que hoy en día son himnos que cantamos en las diferentes congregaciones. Entonces era un hombre que tenía un vínculo estrecho con Dios y un estilo de vida en el que él incluía a Dios y Dios era parte de su estilo de vida. Y eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que resaltar hoy. Para yo poder recibir el consejo de Dios, tengo que hablar con Dios, tengo que hacer que Dios tenga un lugar en mi agenda, en mi estilo de vida. Y no como un ritual de que tengo que hacerlo porque si no y Dios me va a castigar y tengo que hacerlo. No, no, no. Es el disfrutar ese tiempo con Dios, es sentarme y decirle, Señor, ¿qué piensas de esto? Este es mi plan. Ayúdame a hacerlo de acuerdo con tu voluntad. Es ese tiempo en el que yo escucho la voz de Dios, en el que voy a su palabra, porque básicamente para escuchar a alguien tengo que dejar que ese alguien hable, ¿cierto? No puede ser un monólogo en el que yo hablo, presento una lista de mercado de necesidades, de peticiones y me voy y no dejo hablar a Dios. Yo necesito hablar y dejar que Dios hable. Y para que Dios me hable, obviamente la fuente primaria de conocimiento de la voluntad de Dios es su palabra. Por eso Dios me habla a través de su palabra, una predicación, me conecto a alguna predicación, escucho un mensaje, hago parte de algún grupo. Es decir, estoy involucrado en escuchar la voz de Dios. Entonces, la primera fuente que vamos a estudiar de consejo es el consejo de Dios. Y vamos a ver cómo David escuchaba la voz de Dios y qué hacía con el consejo que Dios le daba. Ese es el primer punto que vamos a tocar en este ejercicio, en este análisis. Y vamos a ver, una vez David recibe el consejo de Dios, ¿qué dicen los que lo rodean a David del consejo que Dios le dio a él? Entonces eso está en Primera de Samuel, capítulo 23, del 1 al 2. ¿Y el contexto cuál era? David ya había sido ungido rey, pero Saúl, quien había sido desechado por Dios para que no fuese más rey y fuese reemplazado por David, comienza a perseguirlo para matarlo, sin motivo alguno. Básicamente la Biblia dice que Saúl estaba movido por un demonio, y ese demonio llevaba a que Saúl viera en David un enemigo inexistente, una amenaza inexistente. Y por eso empieza a perseguirlo con su ejército para darle muerte. Y David se ve obligado a huir al desierto. Se movía de cueva en cueva, de ciudad en ciudad en medio del desierto, obviamente buscando proteger su vida. Y se le empiezan a unir una serie de personas a David y termina con un grupo como de 600 personas que precisamente no eran los que cualquier persona en una circunstancia como esa quisiera tener como grupo. Dice que eran amargados, oprimidos y endeudados los que se le unieron a David. En Primera de Samuel 23, 1 y 2 dice: y dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Mire, había una cosa clara en aquella época, y era que el que fuese rey de Israel, su función era proteger a los israelitas y a su tierra de los filisteos. Era su enemigo número uno. Entonces la función de un rey era controlar, repeler y echar fuera a los filisteos de su tierra, defender su tierra de los filisteos. David ya era rey, pero no lo estaba ejerciendo el reinado porque estaba huyendo de Saúl, quien lo quería matar. Entonces David estaba en una situación muy adversa, buscando tratar de defender su vida. Sin embargo, escucha que los filisteos están atacando a Keila. Y David era un hombre que tenía clara su meta, su función de rey, aunque no la estaba ejerciendo porque estaba en medio de la adversidad. Entonces, cuando él escucha que los filisteos están atacando a Keila, en el versículo 2 de Primera de Samuel 23, consulta al Señor. Dice así: entonces consultó David al Señor diciendo, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Fíjate, esto tan interesante. David no permitió que la adversidad le hiciera perder el foco de su llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Está la adversidad haciéndonos perder el foco de nuestro llamado? David dice que él, tratando de defender su vida, se dio cuenta que había un problema con los filisteos. Esa era una función de su llamado y le pregunta a Dios, ¿quieres que vaya y ataque a los filisteos? Y el Señor le contestó de una manera muy clara, muy fácil de entender, porque los consejos de Dios para nosotros son claros, fáciles de entender. Dios no quiere que nosotros luchemos tratando de entender su voluntad y que sea difícil entender a Dios. Mira el consejo que Dios le da: ve
ataca a los filisteos y libra a Keila. Muy simple de entender. Ve, ataca y libra. Punto. Dios es claro cuando nos habla a nosotros lo que quiere que hagamos. No nos da un mensaje cifrado para que nosotros tratemos de descifrarlo con una gran dificultad. Dios es un Dios que habla las cosas claramente. Entonces dice que David recibe el consejo de Dios y va y habla con quién, pues con sus hombres, porque tenía que ir a atacar y era un tema de guerra, de batalla. Hasta este punto tenemos el consejo de Dios. Hay una necesidad, yo pregunto, Dios responde claramente, me hace entender claramente su voluntad. Aquí entra a jugar la segunda fuente de consejo posible, que son las personas que me rodean. Mire lo que contestaron los hombres de David. Versículo 3. Pero los hombres de David le dijeron: he aquí estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? Entonces, básicamente el temor de los hombres de David los llevó a desechar el consejo de Dios. Y eso sigue pasando hoy en día de la misma manera. Solo el miedo y el temor a seguir adelante en mi llamado, en el propósito para el cual Dios me trajo al mundo, lo trajo a usted, me trajo a mí, es lo que nos puede detener para no ir a hacer la voluntad de Dios. Dice que el temor hizo que los hombres le dijeran a David: si estamos con problemas e inseguridad aquí en Judá, que es la tierra de Israel, ¿cómo más va a ser peor si nos vamos a ir a enfrentar contra los filisteos? Por favor, David, ¿qué te pasa? Piensa, analiza. Cuando uno analiza esto, puede tener un sentido lógico, pero la voluntad de Dios en este momento y el respaldo de Dios en este momento estaba para con David, para que fuera detrás de su llamado, no para que estuviera pendiente de la adversidad y la dificultad que tenía al ser perseguido por Saúl, sino para que fuera por su llamado, para que cumpliera su llamado y dejase atrás ese temor de que Saúl lo estaba persiguiendo. Y Saúl lo iba a seguir persiguiendo, la amenaza seguía ahí, pero pese a que estemos rodeados de amenaza, tenemos que continuar adelante a nuestro llamamiento, a lo cual Dios nos puso a cada uno, al sueño que cada uno de nosotros tenemos, al plan de Dios para nuestra vida. Entonces, dice que cuando David escucha que sus hombres no quieren ir a pelear, en el versículo 4, mire esto tan interesante. ¿Qué hace David? De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces, ¿qué hizo David? Entró como en duda. Dice: los que me rodean dicen que no. Voy a volver a preguntarle a Dios. Mire, cuando uno dude, vuelva y pregunte a Dios. Vuelva y dígale: Señor, me entraron estas dudas, la gente está diciendo que no, ¿y tú qué dices? ¿Y qué le dijo Dios? Ve, que yo voy a hacer que tú derrotes a los filisteos. Entonces volvió Dios y le dio un mensaje de tranquilidad y de paz para que él fuera y atacase a los filisteos. Y fíjense que aquí entra un concepto muy importante de la toma de las decisiones y del consejo de los que me rodean. Todos los hombres de David decían que no había que ir. El único que decía que había que ir era el consejo de Dios. Y David tenía que tomar una decisión. O seguía el consejo de la mayoría, del 99.9% que decían no, o decía sí voy porque Dios me lo mostró. Si nosotros tomamos las decisiones basados en lo que dice la mayoría, es muy probable que nos equivoquemos. Si las mayorías están movidas por el temor y si las mayorías no escuchan la voz de Dios, no tomemos decisiones basadas en la estadística, en cuánta gente dice. Si esa gente está errada y no escucha la voz de Dios, mi decisión va a ser errada. Y mire lo que hace David en el versículo 5. Y David y sus hombres fueron a Keila a pelear contra los filisteos. David toma una decisión y su decisión fue seguir el consejo de Dios, aunque el consejo de los que lo rodeaban, sus hombres, sus cercanos, decían que no. Y mira el resultado. Y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. O sea, yo necesito tomar consejo basado en la voluntad de Dios, en lo que Dios me habla, aunque el resto estén diciendo que no. Eso es bien interesante. Entonces, hasta aquí llevamos el consejo de Dios y el consejo errado de los que rodeaban a David por temor, por miedo a tomar decisiones y enfrentar aquellas cosas que hacen parte de nuestro llamado, que hay que enfrentarlas. Nuestro llamado en el plan de Dios para nuestra vida. Aquí vamos a ver entonces la tercera fuente de consejo, y es el consejo propio.
el consejo de mi propia sabiduría, mi propia experiencia, mi propio conocimiento y mi propio análisis de las cosas. ¿Cuál era el contexto aquí? Mientras David y sus hombres huían de Saúl, ellos se asentaron en una región que se llama Carmel. En esa misma zona habían pastores que estaban pastoreando las ovejas de un hombre muy rico que se llamaba Nabal. Entonces llegó la época de que los esquiladores llegaron a esquilar esas ovejas y David se dio cuenta que habían llegado los esquiladores de Nabal y decide enviar un grupo de personas, 10 jóvenes, dice la Biblia, que envió de su gente a hablar con Nabal y a pedirle que le diera víveres y suministros para él y para su grupo. ¿Basado en qué? Basado en que cuando David estaba ahí en Carmel, él protegió a esos pastores de Nabal. Dice que era como un muro, su grupo era como un muro alrededor de estos pastores, los protegían, los cuidaban y los guardaban. Entonces en 1 Samuel 25, 3 dice lo siguiente: el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Versículo 25 del 10 al 11. Cuando los hombres que David envía van y le dicen a Nabal que venían de parte de David y que David le estaba pidiendo si le podía dar algo de provisiones, Nabal contesta de la siguiente manera en el versículo 25:10. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dársela a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras a David. Entonces cuando David escucha la respuesta de Nabal, áspera, dura, grosera, desobligante, David dice: lo voy a ir a aniquilar a él y a toda su gente. David toma una decisión acalorada con base en una respuesta que le dio una persona, una respuesta inesperada. Y aquí me hago una pregunta: ¿cuántas decisiones acaloradas no hemos tomado ante un estímulo externo de una respuesta mal dada de una persona? De un email, de un chat, de un Instagram, de un mensaje en las redes, que me enardece y me lleva a actuar y a tomar decisiones bajo mi propio consejo de manera acalorada y equivocada. Esto hizo David. Y dice entonces en el versículo 13 de 1 Samuel 25: y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras 200 se quedaron con el bagaje. Entonces toma una decisión basada en ¿quién? En su propio consejo. La decisión de ir y matar a Nabal y a cada uno de los hombres que le servían. No consultó a Dios David, se dejó basar en sus emociones. Y cuando uno se deja basar en las emociones, es muy probable que cometa un error. Un consejo propio dejado llevar, ¿por qué? Por una reacción equivocada frente a un estímulo equivocado. Entonces recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, pero se dejó llevar por las emociones, por la rabia, por lo que le generó este hombre cuando le contestó de mala manera. No porque uno conozca de Dios, ame a Dios, ore, alabe, sea un hombre conforme al corazón de Dios, eso garantiza que uno no se va a equivocar. Necesita uno siempre consultar con Dios todas las decisiones y no dejarse llevar por las emociones, por el calor del momento, ante la rabia, la ira o ante un estímulo externo equivocado. Dice que David iba rumbo a ejecutar esta acción de matar a Nabal y a todos sus hombres, cuando Dios le envía a una persona con un consejo sabio. Vamos a ver lo que ocurrió, que esto es bien interesante. Versículo 14 de 1 Samuel 25. Mas uno de los mozos de Nabal avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, y él los desdeñó. Versículo 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y las puso sobre asnos.
y se fue al encuentro de David y sus hombres para tratar de detener lo que ya David había tomado de decisión, y era acabar con Nabal y con todo lo que tenía. Versículo 25. Cuando Abigail se encuentra a David, mire lo que le dice: ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues Nabal como tus enemigos y los que buscan el mal contra mi señor. Entonces, ella que le dice, mire, no se vengue con su propia mano. No se deje llevar por la insensatez de otra persona que lo provoca para cometer usted una decisión equivocada. Ella le da un consejo, esta mujer le da un consejo a David. Y mire lo que ocurre con David en el versículo 32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Entonces, David fue capaz de discernir que ella había sido enviada por Dios para detenerlo ante una mala decisión que él tomó sin consultar a Dios. Dios envía gente que nos hable. Dios nos rodea de personas sabias que nos hablan y nos dan consejo. ¿Estamos escuchando el consejo de las demás personas? ¿Estamos preguntándole a otras personas que son sabias, que conocen, que están buscando al Señor, que pueden darme un consejo sabio? ¿Lo estoy preguntando? La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Si yo no tengo sabiduría para tomar una decisión, me puedo rodear de consejeros, puedo preguntarles qué opinan de esto, de esta decisión. Y esa es la forma como trabajamos nosotros, como dice la Biblia, unidos entre sí por las coyunturas, que nos ayudamos mutuamente. Pero para eso se requiere humildad de corazón, desechar la sabiduría en la propia opinión, desechar la autosuficiencia y reconocer que necesito de otras personas para que me ayuden en una toma de una decisión correcta, en el entendido que yo dependo de Dios, obviamente, que tengo a Dios en mi agenda, que tengo a Dios en mi día a día, ¿verdad? Pero también Dios pone personas para que ocurra algo como lo que ocurrió con Abigail. Versículo 33. David le sigue hablando a Abigail: bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Dios envía gente para ayudarnos y para impedir que cometamos errores. Versículo 35. Recibió David de su mano lo que ella le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces, hasta aquí llevamos tres fuentes de consejo: el consejo de Dios, el consejo errado de los que rodeaban a David y el consejo acertado de Abigail. Entonces, de las personas que me rodean puedo encontrar consejo errado y consejo acertado. ¿Y cómo voy a saber el uno o lo otro? Pues porque conozco el consejo de Dios, conozco lo que Dios me habló, su palabra, y puedo decidir si es un consejo que debo aceptar o debo desechar. Vamos a ver ahora la cuarta fuente de consejo posible, que es el consejo del diablo, el consejo del enemigo, que también habla, que también aconseja, para mal obviamente, para cumplir su objetivo, que es robar, matar y destruir. Eso es lo que dice la Biblia. Sigamos con David. Primera de Crónicas 21, 1 y 2. Dice así: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces dice que Satanás tenía un plan contra el pueblo de Israel y va y le da un consejo a su líder, que era el rey David, y fue que hiciese un censo, ¿sí? Y mire lo interesante de esto. Mire, el diablo no lo estaba aconsejando que fuera a adulterar, a fornicar, ¿sí? A mentir, a robar, a matar a alguien, no, que hiciera un censo. Aparentemente, pues un consejo nada que ver, sin problema. ¿Qué problema hay en hacer un censo? Bueno, era que esa no era la voluntad de Dios. Era que contar el pueblo de Israel era una cosa que Dios no le había dicho a David que la hiciera. Dios no quería que David hiciera eso, porque eso iba a hacer que el corazón de David se infatuara y se creyera que él había conseguido todo ese pueblo y todo ese ejército como rey. Entonces Dios no le mandó a hacer eso, era un consejo que era abominable ante los ojos de Dios. Sin embargo, en el versículo 2, David, ¿qué hizo? Siguió adelante con ese consejo. David no se dio cuenta que era un consejo que venía del maligno y que como objetivo el maligno tenía que
quería traer maldición sobre el pueblo de Israel. Versículo 2. Y dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: Id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Este Joab era el general de su ejército. Entonces, como vimos en el caso de Abigail, cuando uno va tomando un consejo equivocado, en el caso de Abigail era David en su propio consejo equivocado, aquí era el consejo del diablo. Dios también le manda un consejero a David para decirle a David: no lo hagas. Y en este caso era quien, el mismo Joab, que le dijo a David que no lo hiciera. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Y hoy en día ocurre lo mismo. Mire, si el enemigo, el diablo, me da un consejo equivocado, Dios me va a hablar a través de su palabra. Dios me va a hablar a través de las personas, a través de una predicación, a través de una reunión. Dios me va a hablar y me va a decir: no lo hagas. Ese consejo no viene de mí y es un consejo que trae destrucción, que viene a robar, matar y destruir. Dios me ayuda en eso, pero tengo que tener mis oídos abiertos a escuchar la voz de Dios. Yo tengo que ejercitar mis sentidos espirituales para saber discernir si el consejo viene del diablo, si viene de Dios, si soy yo mismo el que lo estoy haciendo, o si viene de una persona y lo debo tomar o lo debo desechar. Versículo 3. Pero Joab le dijo a David: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que hoy son. Mas, oh Señor Rey mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser él motivo de culpa para Israel? Entonces básicamente Joab le dice: mire, no lo haga. Esto va a traer culpa, va a traer consecuencias, rey. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Dios le mandó a alguien que le dijera: no lo haga, así como se lo mandó con Abigail. Bueno, pero esta vez David no aceptó ese consejo, versículo 4. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre Joab. ¿Sí? Básicamente él le dijo: mira, aquí mando yo. El rey soy yo y usted tiene que obedecer lo que yo le estoy mandando. Salió pues Joab y recorrió todo Israel e hizo todo el censo. Y dice que en el versículo 6 que Joab no hizo el censo de Leví ni de Benjamín, de esas dos tribus, porque esa orden del rey le era detestable. Los consejos que el diablo da son detestables y hace que uno haga cosas detestables y lleve a la gente que está bajo su supervisión a hacer cosas también detestables. Y dice la Biblia en el versículo 7: también el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Versículo 14: y el Señor envió una pestilencia sobre Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Entonces el diablo tenía un plan y era herir al pueblo de Israel. Le dio un consejo a David errado. David toma la decisión. Dios le manda a alguien para interponerse. David ejerce autoridad coercitiva y le dice: voy a seguirlo haciendo, punto, aquí yo tengo la última palabra, aquí mando yo. Y caen 70,000 muertos en el pueblo de Israel. Entonces hay cuatro fuentes de consejo, ya lo vimos. El consejo de Dios: yo necesito tener una vida rica en contacto con Dios, en oración, en leer su palabra, para poder ejercitar mis sentidos espirituales, para saber discernir cuál es la voz de Dios. Necesito aprender a conocer si el consejo de las personas que me rodean es bueno o es malo. Dios es el que me lleva a decidirlo. Y debo también conocer cuál es el consejo del diablo, que tiene como objetivo robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué debemos hacer con toda esta información que hoy estudiamos? Debemos conocer claramente esas cuatro fuentes, ¿sí? Y saber que son reales y que son vigentes y que actúan hoy en día. Si hay una persona que crea que el diablo no habla hoy en día, lo más probable es que ya esté mal aconsejada por el diablo. El primer consejo que el diablo le da a la gente es decirle a la gente que él no existe, que él nada tiene que ver, que él ya no tiene ninguna injerencia en la vida de los cristianos. Claro que sí. Jesucristo dice la Biblia que derrotó al diablo en la cruz, es correcto, pero es un enemigo que no está muerto. Está derrotado, pero no está muerto. Entonces tengo que estar alerta para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice la Biblia. No dejemos también que los temores y las adversidades nublen nuestro llamado y nos impidan consultar a Dios. David estaba en medio de una adversidad, perseguido por Saúl, que lo quería matar, pero no olvidó su llamado, su sueño, y era el ser rey. Y siempre consultaba a Dios qué hacer en una circunstancia. Y él fue y atacó a los filisteos en Keila. Entonces no dejemos que la adversidad nos haga perder el foco de lo que Dios tiene para nosotros. Siempre preguntémosle a Dios qué hacer en medio de la adversidad. Preguntémosle a Dios si hay dudas. Nuevamente, vuelva y pregunte. Si usted duda, vuelva y pregunte, como ocurrió con David. Y evaluemos ante Dios el consejo de los demás. ¿Hay buenos consejos?
y hay malos consejos y Dios es quien me dice lo uno o lo otro. Escuchemos el consejo, evaluémoslo y analicémoslo y preguntémosle a Dios si es su voluntad. Y tengamos una vida rica en oración, en alabanza, en estudio de su palabra, porque así entreno y activo mis sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios. Mire, esto es muy importante. Si yo no estoy estudiando la palabra, congregándome con otras personas que están en la búsqueda del Señor, me voy enfriando y me voy quedando con ¿qué? Con el consejo de las personas que me rodean. Y si ese consejo no está alineado con la voluntad de Dios, y quizás sean la mayoría, me voy a mover con el consejo de la estadística y no con el consejo de la revelación y de la voluntad de Dios que está en su palabra para nosotros. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para depender de Él y para discernir de dónde viene la fuente del consejo que estamos recibiendo, ¿vale? Vamos a orar entonces. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día, porque tu palabra es clara, Señor, de que tú eres un Dios que habla a aquel que le pregunta. Hoy nosotros queremos pedirte que nos enseñes, Señor, a escuchar tu voz, a saber cuál es tu voluntad para con nosotros, Señor bendito, aún en medio de adversidades. ¿Qué hago, Señor? ¿Voy? ¿No voy? ¿Compro? ¿No compro? ¿Con quién voy? ¿Cuándo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Háblanos, Señor. Danos hambre y sed de ti, de tu palabra, de involucrarte en la toma de nuestras decisiones, en nuestros planes, de invitarte a que seas partícipe, Señor, en las decisiones que tomemos. Y capacítanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos hoy, para discernir si el consejo de las personas que nos rodean es un consejo bueno o un consejo malo, un consejo que debo seguir o no debo seguir. Y que cuando se venga una persona y se interponga en medio de una decisión que ya tomamos, nosotros sepamos discernir si es tu voluntad que estás enviando a alguien para decirnos: no lo hagas, no sigas por ese camino, que no es un camino que te va a llevar a feliz término. Capacítanos, entrénanos, oh Dios, para entender, oh Dios, de quién debo recibir consejo y cuándo y qué consejo debo desechar y qué consejo debo admitir. Y declaramos que en el nombre de Jesús tenemos discernimiento para conocer las maquinaciones del maligno y que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y saber cuándo nos está dando un consejo cuyo objetivo es robar, matar y destruir. Hoy bendecimos tu palabra, hoy te alabamos y te glorificamos y te pedimos que cada día, Señor bendito, nos entrenes para escuchar tu voz, para conocer tu voluntad, que tu voluntad es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces a ejercitar nuestros sentidos espirituales para escuchar el consejo que viene de Dios y discernir qué consejo recibo de las personas que me rodean y no depender de mi propio consejo, de mi propia sabiduría en nuestra propia opinión. Los invito a que refuercen este tema con otro tema que está en nuestro canal, que lo hemos titulado Cómo conocer la voluntad de Dios. Los invito a que se suscriban al canal, que compartan este tema con otras personas y que nosotros seamos ese canal de bendición para las vidas de otros. De modo que, como está escrito, la palabra de Dios crezca y se multiplique hasta lo último de la tierra. Bueno, los declaro benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y seguimos en contacto hasta el próximo video. Abrazos y saludos para todos.